Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Feliz cumpleaños, Kun Wan. Aquí tienes un regalo, dijo Kicha mientras le entregaba la caja de regalo que traían Nan y Mag. Muchas gracias, dijo la madre de Ten, antes de mirar a Nan y Mag. ¿Él es tu hijo?, preguntó Wan, lo cual se sorprendió un poco porque reconoció a Mag y solo lo había visto una vez. Sí, él es Nan y este es Mag. Nan y Mag, estos son Kun Razan y Kun Wan. El padre de Mag sugirió esto y Nan y Mag inmediatamente levantaron la mano para presentar sus respetos. Señor Kicha, ese día que nos vimos en una fiesta, él no fue contigo, ¿verdad? Si lo fue, no lo vi, preguntó Razan sobre Nan. Sí, a esta persona no le gusta mucho ir a grandes eventos, dijo Kicha. Max se giró y miró a Nan sonriendo. Juan parecía querer preguntar algo, pero fue interrumpida porque otros invitados acababan de entrar. Hola, señor Kicha. Hola, non Mag. Ten simplemente saludó a Kicha y a Mag antes de mirarlo un poco, pero no habló con Nan, fingiendo no verlo, lo que hace que Max se sienta profundamente insatisfecho. El padre de Max simplemente sonrió para darle la bienvenida a su hijo, que estaba insatisfecho. Sentémonos en la mesa primero, tenemos gente sencilla y amigable en esta fiesta. Es estilo buffet. Puedes recoger tu comida y comerla al momento. Max se acercó a la mesa. Usar tantas joyas, Nan le susurró en secreto a Mac, porque la madre de Ten llevaba joyas por todo el cuerpo. Max se rió suavemente hasta llegar a la mesa preparada para servir la comida. Mac, ¿quieres sentarte en mi mesa? Puedes invitar a esa persona a venir también. Prefiero sentarme con mi papá y Nan, respondió Mac, porque no hay amigos en la mesa en la que Ten pidió sentarse. Está bien. Oh, ¿tienes hambre? ¿Quieres buscar algo de comida?, preguntó Ten. Iré con Nan, muchas gracias. Creo que será mejor que primero ayudes a tu papá a saludar a los invitados, dijo Mac a mitad de camino. Ten sonrió levemente antes de asentir. Está bien, entonces caminaré para encontrarme contigo de nuevo. Le dio una leve mirada a Nan y se fue. Mac pudo ver que uno de los amigos de Ten, que estaba sentado en esa mesa, se giró para mirar a Nan y luego estaba hablando. Ese tonto debe haberle dicho a sus amigos quién soy, dijo Nan. ¿Qué te gustaría comer? Te lo voy a traer, le dijo Mag a su padre, después de reunirse para sentarse en la mesa. Lo que sea, no tiene que ser demasiado pesado, respondió el padre de Mag, por lo que Mag y Nan fueron a traer la comida. Pensé que era comida de cóctel, dijo Nan, mientras caminaban hacia el área de exhibición de comida. Bueno, no comeré lo suficiente. No estoy acostumbrado a comerla, respondió Nan, haciendo que Max se riera levemente. Luego los dos se ayudaron mutuamente a elegir lo que querían comer. Tomaron la comida que querían comer y se sentaron al lado del padre de Mac. Después de un rato, alguien que conocía al padre de Mac también se sentó en la mesa, por lo que Ten fue con Mac y Nan nuevamente. Mac, ¿por qué no te sientas conmigo? ¿No te aburres? Aquí en esta mesa es mejor que estén los adultos y hablen entre ellos sobre negocios. Ten lo persuadió para que fuera con él. Vi a sentarte con ellos, puedes hacer nuevos amigos, Mac. El padre de Ten dijo, temiendo que Mac se aburriera. Mac le pidió a Nan su opinión y él asintió. Papá, Nan y yo vamos a sentarnos en la mesa de Ten. Si papá quiere ir a otro lugar, puedes llamarme, le dijo Mac a su padre. Está bien, dijo el padre de Nan, y miró a Nan. No te preocupes, respondió Nan, antes de que Nan y Mac se levantaran. Vamos, dijo Nan brevemente a Ten, con ojos desafiantes, antes de tomar la mano de Mac. Ten se congeló por un momento, y luego llevó a Nan y Mac a su grupo de amigos, con hombres y mujeres.
cada uno de los cuales lo miró y supo que era de la alta sociedad. No tienen la misma posición social. Mag le apretó la mano ligeramente, pero Nan no le prestó atención al grupo de amigos de Ten. Chicos, ellos son Mag y Nan. Nan vio la forma en que lo dijo. No dijo cuál era su relación, pero Nan sabía que ellos ya sabían sobre ellos, porque Ten se los contó primero a sus amigos. Mag, él es mi amigo. Bone, Eke, Pon. Estaba tratando de presentar a Mag a todos sus amigos, de los cuales Mag solo recordaba algunos nombres. Por favor, siéntate, dijo el amigo de Ten, llamado Eke, con una hermosa chica. Nan y Mag se sentaron en la silla, uno al lado del otro. Ten se apresura a sentarse junto a Mag al otro lado. Tomemos una copa, hay muchas bebidas. Por cierto, ¿bebes? ¿Alguna vez has probado? Solo bebemos whisky, John Walker. Se dio la vuelta y preguntó como si él mismo hubiera hecho esta pregunta intencionalmente. Entonces supo de inmediato que la otra parte quería humillarlo. Las comisuras de la boca de Nan formaron una leve sonrisa. No se vio afectado, pero Mac comenzó a sentir una calidez en su corazón. Cuando ves a tus amigos intentar humillar a tu novio, Mac ve que algunas personas fingen reírse. Puedo beber cualquier cosa, no especifiqué ninguna marca en particular, dijo Nan con una risa falsa, pero en realidad fue intencionalmente irónico. La otra parte es indiferente. Puedes servirte, ¿tienes experiencia?, dijo Ten en voz alta. Sus palabras intencionalmente insultaron de que no había ninguna posibilidad de que Nan beba un whisky tan caro. Luego el amigo de Ten sirvió el whisky con etiqueta azul en un vaso para Nan y Mac. Pero Mac probablemente solía beber buenas marcas, ¿verdad? Ten se giró y le dijo a Mac sonriendo: Nunca. No especifico ninguna marca en particular. Es lo mismo, dijo Mac con una sonrisa, queriendo golpear a Ten en la cara para ver cómo quedaría. Entonces Mac debe intentarlo. El sabor es muy bueno, pruébalo y quedarás enganchado. Su sabor es mejor que el de otros licores tailandeses. Mac quería gritarle a Ten. De hecho, Mac debería haber sido quien evitara que Nan se metiera en más problemas. Pero resultó que fue Nan quien tuvo que evitar que Mac gritara. Prueba un sorbo, dijo Bon, un amigo de Ten. Dame un poco de hielo, dijo Nan, haciendo que Ten y su amigo se quedaran sin aliento. Todo el grupo de Ten se rió, como si fuera un problema. La verdad es que hay que beberlo directamente, sin hielo, para no estropear el sabor. Pero olvídalo, eso nunca lo has bebido. Ah, que dijo en broma. Pero había una sonrisa en su rostro, mientras negaba con la cabeza. ¿Ustedes normalmente beben con normalidad?, preguntó Nan. Sí, respondió Ten. Ahora muchas personas en la mesa son diferentes. Max se giró para mirarlo con curiosidad y quiso saber por qué preguntaba eso. Den Blue siempre ha sido una bebida con un sabor refinado. ¿No sabías que si mantienes un rato el hielo en la boca y luego tomas un sorbo, sentirás su verdadero sabor? Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.